Museo Histórico Municipal Manuel Ignacio Lagraña forma parte de la historia institucional de la localidad de Ituzaingó. Para comprender su surgimiento, consolidación e historia, debemos tener en cuenta que en la fecha de su fundación, año 1988, hacían escasos 24 años que Ituzaingó había celebrado su centenario. Si bien los cambios de la década del 80 se sentían con claridad en la localidad, Ituzaingó seguía resguardando tradiciones, prácticas y modo de ser muy arraigados a los legados e imágenes fundacionales. Calles de arena, familias tradicionales, bailes de salón para el pasodoble, pistas para el chamamé, casonas antiguas, un paisaje de árboles, chacras, quintas y frutales, pozos de agua, fiestas de santos y los altos de Apipé. Todo ello entre menos de 5.000 habitantes. Estos modos locales se vieron interpelados por los cambios devenidos del proyecto hidroeléctrico Yacyretá. Llegaron con este proyecto transformaciones socioculturales y el crecimiento demográfico significativo, nuevas construcciones y configuración urbana distintas a las imágenes del paisaje tradicional de Ituzaingó. Todo ello motivó que el gobierno de turno promueva la creación de un espacio para el resguardo de la historia y la memoria de Ituzaingó antes de Yacyretá. Así, en abril de 1988, se crea el Museo Histórico Municipal Manuel Ignacio Lagraña, nombrándose de este modo en memoria del gobernador que autoriza la creación del pueblo de Ituzaingó en 1864. El museo inicia con la donación y préstamo de objetos que fueron proporcionados por las familias tradicionales de la época. Se instala en la casita antigua, antiguo boticario de Sebastián Berardi, y compartiendo el espacio con la Biblioteca Popular Carlos Guido Espano. La colección inicial se componía de objetos que ilustraban la vida familiar doméstica, institucional y comercial. También aquellos que relacionaban a Ituzaingó con el río y acontecimientos bélicos como la Guerra de la Triple Alianza. Luego, en 1999, se traslada a las instalaciones del Centro Cultural. A la fecha, aún compartía el espacio con la Biblioteca Popular. En el 2006, se instala en el Museo de Campo. A este espacio se suman nuevas donaciones y el acervo del museo incorpora objetos más recientes. Hoy, al 2019, posee su propio edificio en las antiguas instalaciones de la Escuela Rural 222, sobre el Zanjón Loreto y como parte del antiguo Camino Real. Bueno, soy Nenú López, bueno, todos me conocen por Nenú López. Fui concejal desde el año 87, en la época en que se creó el Museo Municipal. Estuvo de intendente el señor Osvaldo Esquivel, que ya no nos puede acompañar en estos momentos. El autor del proyecto para la creación del museo fue el concejal César Galarza López. Nosotros veníamos, Ituzaingó estaba creciendo, venía una obra monstruosa que era Yacyretá, con
personas de distintos lugares, no solo del país, sino también de países limítrofes, y consideramos que era necesario que Ituzaingó tenga un espacio donde preservar lo nuestro, como un museo, donde podamos rescatar todas las cosas antiguas que habían en distintos hogares ituzaingueños. Y esa fue un poco la idea, y salimos a conversar con los vecinos, a ver con qué podían colaborar, qué tenían, y fuimos muy bien recibidos con eso. Cada uno donó cosas, desde una lámpara antigua, una alfombra, un mueble, un cuadro, y bueno, y así se formó el museo. El nombre de La Graña surge porque La Graña fue gobernador de la provincia de Corrientes. Él fue el que firmó el decreto para la fundación de Ituzaingó a pedido de Bernardino Valle. Entonces, para homenajearlo a ese gobernador que no era tan recordado, se decidió ponerle La Graña a nuestro museo. Cuando se crea el museo, quedó después el lugar donde podía funcionar, y pensamos que lo mejor sería un lugar antiguo, una casa que realmente tenga que ver con el museo, y pensamos en esa esquina funcionaba una farmacia, la farmacia Berardi, que muchos se acordarán, muy caro a los sentimientos de los ituzaingueños. Y bueno, conversamos con los dueños de la farmacia, con la señora que todavía estaba, a ver qué posibilidad había que nos alquilaran el lugar para que funcionara ahí el museo. Y efectivamente, fue así. Ellos nos alquilaron, se pidió autorización al Consejo para alquilar, nos autorizaron y funcionó ahí el museo. Ahí también se llevó la Biblioteca Guido Hispano. La Biblioteca Guido Hispano ya hace muchos años que está en Ituzaingó, que recorrió varios lugares, y decidimos que podía funcionar juntos. En un lugar estaba el museo y en otro espacio llevamos la Biblioteca Guido Hispano, y funcionó ahí desde ese momento. Y bueno, como les dije, fue un lugar histórico para el museo porque estaba en el centro de Ituzaingó y podían visitarlos mucha gente, turistas, en fin, fue muy bien recibido. Cuando en 1990 a mí me designan en la Dirección de Cultura, encuentro ese museo ahí y le pido al intendente de ese momento, Galarza, que me permita reorganizar y acrecentar, que me designen una secretaria para activar y ver y clasificar bien esas cosas del museo que estaban un poquito, no digo olvidadas, pero sí desorganizadas. Bueno, en ese trabajo me ayudó muchísimo Betty Galarza, conocedora también del pueblo y de todas de sus antepasados y demás. Así que reorganizamos el museo dentro de lo que nosotros sabíamos. Yo no soy una museísta, no conozco específicamente cómo se debe hacer una clasificación específica, pero con la mejor buena voluntad tratamos de salvar ese inconveniente. Y bueno, y habilitamos el museo, también saqué las cosas de la biblioteca que estaban ahí en la Escuela 71 y pusimos la oficina de la Dirección de Cultura ahí en la Casa Antigua. Eso ayudó muchísimo porque entonces la gente que podía tener alguna curiosidad o dentro de lo que era un circuito turístico, también estaba el museo y bueno, y cumplía con la función de mostrar la parte cultural de nuestros antepasados. Entonces cumplía su función específicamente. Yo no quiero ni siquiera suponer ni pensar lo que es para ustedes, la gente que mira, que ve lo que es el museo actualmente, ¿no es cierto? Ahora ya es con otra clasificación, porque ya es específicamente antropológico, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros ni siquiera teníamos la intención de eso, simplemente rescatar
los recuerdos y las cosas, las vivencias de nuestros antepasados. Y bueno, en ese momento, dentro de lo que nosotros podíamos o dentro de lo que nosotros pudimos hacer precisamente, se hizo, y creo que fue un lindo comienzo, por lo menos un cuidado de las cosas que habían y que tuvimos y que la gente puso en manos de la municipalidad para que no se, o para rescatarla o para que no se pierda. Yo comencé en el año 95 por la conversación que tuvimos mucho tiempo con Ladi. Ella me expresaba que cuando la llegada de la represa para trabajar en la construcción de Yacyretá, tenía que buscar algo que se le podía atrapar a la gente que venía, ¿no? Crear alguna cosa. Bueno, se pensó en el museo para mostrar todo lo que fue la historia de Ituzaingó. Y en ese momento le vino a ella la idea de presentar lo que fue la sociedad ituzaingueña. Así como después se creó el museo rural, cómo vivía la gente en el campo, de qué trabajaba. Era un pueblo pequeño, pero con mucha inquietud. Y esta gente que viene de golpe a sumarse en la densidad de población de Ituzaingó, pensaron crear este museo. Y así comenzó. En el año 95 comencé yo a trabajar con ella. Me fue muy grato toda la experiencia que tuve, acompañarle a ella, porque fue una persona muy dinámica, era una sabia, era la persona que necesitábamos en ese momento. Ella era docente, directora de escuela y trabajó mucho con la sociedad, inclusive tuvo mucha apertura con la gente de Yacyretá, que era difícil, así se conseguía el centro cultural porque eso estaba a cargo de ellos. Ituzaingó vivió una época muy linda, siempre tuvo cultura fuerte, historia, y mucha gente que pasó por Ituzaingó como médicos, docentes, muchos empleados públicos del correo, y siempre tuvimos ese contacto con gente de afuera, ¿no? Un pueblo que se fue haciendo ciudad de esa manera. Bueno, en ese año que comienza la represa, que vienen las empresas, fue un cambio total. Primero que no había muchos lugares disponibles entre negocios, lugares para alquilar. La gente venía desesperada, se construyeron casillas, muchos lugares, pero no era suficiente para la población. Entonces en el pueblo se amontonaba todo, los camiones, los autos que tenían que ver con Yacyretá y la gente del pueblo. Y se sufrió, sí, como un choque de culturas, porque venían de Córdoba, Buenos Aires, uruguayos. Para nosotros que estábamos acostumbrados a un pueblo simple, a un pueblo que nuestra idiosincrasia era nuestra, era una cosa pequeña donde todos nos conocíamos, y la gente que venía de afuera no compraba acá en el pueblo, le molestaba los almacenes de Ramos Generales, que todavía se usaba, las carnicerías que no estaban como los mercados de la ciudad, y la otra clase de personas, ¿no? Por ejemplo, ellos no compraban acá, no iban a ninguna fiesta, todo iban a hacer a posadas. Después, con el tiempo, en otros gobiernos, cambió la gente, vinieron otros de más cerca, de Misiones, se compartía más la cultura, pero primero se sufrió. Aparte, en ese momento estaban los militares. Nosotros no podíamos avanzar a la zona donde vivían ellos porque había un alambrado, hasta que un día un gobernador vino y levantó el alambrado y pudimos cruzar, pero gente que tenía su poblado en ese lugar no podía ir a ver sus animales, estaba en plena construcción y en ese momento no se podía. Nosotros que en esa época estábamos estudiando y sabemos lo que significó para nosotros la represión, ¿no? Y más acá en Ituzaingó, que se comenzaba un emprendimiento binacional, había que tener mucha custodia
Y aparte de eso, ya se pasaban también. Eso fue lo que yo vi. Hace poco vino un ingeniero a conocer el museo que había estado acá y dijo muchas cosas malas de Ituzaingó. Dijo que la carne estaba al aire libre, que se llenaban de moscas, pero con un desprecio que yo les respondí. En un momento dado conversé con él. Dijo que no habían ni panaderías, no había nada, que ellos tenían que ir a buscar todo. Habían, pero hubo gente despreciativa, como hubo gente que quedó acá en Ituzaingó a vivir, eligió Ituzaingó para sus hijos, nacieron acá. Y bueno, como el mundo, ¿no? Hay de todo. Ahora de un Ituzaingó anterior a lo que eran nuestras costumbres, cosas hermosas que sucedieron acá en Ituzaingó, muy lindos recuerdos, la infancia que yo pasé, las cosas sanas que había teatro, había folclore, había cabalgata, era una sociedad muy, muy sana, una juventud que tenía su movimiento en la parte cultural, las escuelas, los docentes trabajaron mucho en comisiones, se hacían cosas muy lindas. Esos recuerdos yo tengo de Ituzaingó, de mi Ituzaingó.